¿Por qué pasa lo que pasa, no? Porque, en especial después de haberse escuchado los anuncios del viernes, ocurre esto con los mercados que está pasando con la economía argentina. Nos acompaña el economista Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy bien. Gracias por estar acá. por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué pasó y por qué? Porque de acuerdo a lo que decía el ministro Luis Caputo y lo que ha declarado el fin de semana también con el presidente, la situación sería otra, ¿no? ¿Por qué esto los mercados han dicho así? Es difícil una respuesta contundente, pero creo que fue exagerado el pomposo título de segunda etapa del plan económico para un anuncio tan poco relevante. Porque en realidad lo que se dijo es algo que en realidad ya el gobierno venía diciendo, que es que una deuda que está en el Banco Central pasa al Tesoro. Es decir, de un bolsillo pasó al otro. No es que la deuda desapareció como en algún momento en el discurso de ambos parecía que significara eso, ¿no? Bueno, ahora cerramos otra grifo de emisión, que es esta deuda. En realidad pasó de un lado al otro. Y están lidiando con dos problemas, ¿no? Por un lado, el cortar la emisión por el déficit, que se lo han logrado, es decir, con un superávit, con un cambio muy importante respecto a lo que es la historia argentina, pero tienen toda esa deuda acumulada, que son déficits viejos, que sobre todo en el gobierno anterior es emisión que hizo el gobierno para cubrir el déficit, que para que no genere inflación el Banco Central absorbió generando una deuda, y eso está ahí latente y es muy difícil de administrar, y bueno, creo que lo que los mercados dijeron hoy, que con lo que hicieron no alcanza. Bueno, lograron un equilibrio fiscal. El paso siguiente, en definitiva, ¿cuál es? Porque dejaron el levantamiento del cepo para una tercera etapa, sin fecha incluso. Pues yo creo que el problema está, por un lado, creo, en la velocidad de las reformas. Si bien la sanción a la ley base es una muy buena noticia, porque venía el gobierno fracasando durante 6 meses intentando un cambio que no lo logró, yo creo que ahí fue muy bueno. Pero por otro lado, esa administración de esos déficits acumulados en el pasado, pero que en definitiva le cayeron a este gobierno, ahí no le están encontrando la vuelta, yo creo. Claro. Y hay una desconfianza, sobre todo en relación a lo que vos planteabas, decir, bueno, ¿qué iban a hacer con el cepo? ¿Cuál va a ser la política cambiaria a futuro? Si vamos a una dolarización al estilo El Salvador o Ecuador, o vamos a, como quiere el fondo, a un régimen bimonetario como Perú. Esa incertidumbre me parece que le está metiendo ruido, y es una pena, ¿no? Porque estamos haciendo un enorme sacrificio todos los argentinos, porque este superávit que se ha logrado ha sido a costa de un enorme sacrificio, que por una cuestión más bien instrumental, bueno, nos estemos empantanando. Hablando de sacrificio, durante unos días fue titular del ANSES de este gobierno, ¿no? El tema de los jubilados siempre se remarca como uno de los que más está sufriendo, y además pasa el tiempo y no aparece una luz en el final, digamos, para la clase pasiva. ¿Cuál es el horizonte que ve en ese sentido, con los cambios que trató de meter el gobierno en cuanto a actualización y demás? Efectivamente, no es el que más cayó, pero el más importante, porque la masa de jubilación es el componente más importante del presupuesto, más o menos el 40%, y sobre eso una muy fuerte caída hasta febrero. Lo que viene ahora es un pequeño alivio, porque como se aumenta en función de la inflación pasada, en la medida en que la inflación baja, ahí hay una pequeña brecha que va mejorando, digamos, los ingresos. Pero todo sobre un nivel bajísimo. Todavía estamos lejos, digamos, de los niveles del año pasado. Y sigue pendiente, digamos, un cambio de fondo del sistema previsional. Es más, a propósito, hacemos un repaso de lo que viene para los jubilados en el mes de julio, es decir, qué es lo que van a recibir, porque por un lado está el 4,2% que corresponde a la inflación de mayo, pero también se les va a dar nuevamente un bono de unos 70.000 pesos, con lo cual la mínima va a quedar en 285.580 pesos. Una miseria sigue siendo, pero en definitiva es mejor esta no fórmula, porque en realidad no es una fórmula, a lo que venían teniendo los jubilados, a lo que venían recibiendo los jubilados, sobre todo en la época de Fernández. Antes, ustedes recuerdan, era cada 3 meses y con una inflación aún más vieja. Sí. Ahora este aumento de 4,2, probablemente la inflación esté un poco menos y ahí habrá una pequeña ganancia. Los 70.000 tan fijos, con lo cual eso se está deteriorando. Claro. Pero el tema de fondo no es la fórmula, sino problemas más estructurales del sistema previsional. Es decir, necesitamos una reforma estructural, que es algo que sigue pendiente en la Argentina, y en el mientras tanto estamos en una situación además bastante precaria, ¿no? Porque el cambio fue por decreto de necesidad de urgencia, lo que en previsional es una mala instrumento, porque eso genera juicios. Juicios, claro. Nos enteramos la semana pasada un juicio acá en Córdoba, incluso cuestionando la ley anterior, así que imagínense los juicios que se van a generar con un DNU. Ahí hay un tema
que en el corto plazo le genera alivio al gobierno, porque es el principal pilar del superávit, pero está generando problemas futuros si rápidamente no se toman acciones. Ese es el tipo de cosas que también meten ruido, ¿no? Esto de que, bueno, ¿cómo sigue la historia? Hay muchas cosas atadas con alambre y no hay una señal clara por parte del gobierno de cómo resolverlas. Bueno, hablando de señales para el gobierno, ¿no? Digamos, tiene la pelota en su cancha. Ahora, Javier Milei, es más, vamos a ver la tapa de la revista del Hieral, justamente, que ha salido y que tiene esa imagen simbolizada con aquel Milei arquero cuando era joven, ¿no? La revista Novedades Económicas del Hieral dice: ahora el gobierno tiene la pelota. A gestionar. ¿Qué es esto de las desregulaciones que se vienen con la llamada ley hojarasca, la aplicación de la ley base, porque todo muy bien con la ley base, la tiene, pero ahora hay que ejecutarla, ¿no? Efectivamente. Bueno, usar un poco el humor para tratar de tratar un tema tan complicado y tan difícil. Efectivamente, lo que vos señalas, la ley base costó un montón, es un gran gol del gobierno conseguirla con minoría en diputados, ni que hablar en senadores, ahí no hay duda de que se aprendió la lección y se logró, pero la mayoría de los cambios, si bien hay algunos cambios que tienen efecto inmediato, por ejemplo la reforma laboral, la mayoría dependen de acción del gobierno, de instrumentaciones, de delegaciones que hay que usarlas y demás. Y ahí hay dudas también, ¿no? Si sobre el gobierno, además de desarrollar capacidad política, ha desarrollado capacidad de gestión. Hasta ahora ha sido todo lo contrario, ¿no? Vaivenes en los equipos de gobierno, es decir, no, como que no hay un equipo por lo menos visible, que sea capaz de asumir un desafío tan grande, porque una ley tremendamente compleja en distintos aspectos que requieren, ¿no? Capacidad de acción, porque sabemos además que el Estado es bastante conservador en su estructura, claro, rechaza mucho los cambios, por lo tanto se necesita mucha convicción, mucha capacidad para poder darlo a la práctica. Algunos consultores están hablando de un comienzo de mejora en el consumo de las clases más altas, que a lo mejor eso podría traer después un rebote a las clases más bajas, medianas y por supuesto las más vulnerables. ¿Ustedes han podido medir lo mismo? Bueno, en la revista Novedades hay una columna referida justamente a esto. Lo que se ve en promedio es que los ingresos cayeron muchísimo, casi un 40% en promedio. Como que eso llegó a febrero y a partir de ahí habría, no una V corta, no algo muy vigoroso, pero sí alguna mejora, pero con mucha diferencia según sectores. Por ejemplo, los asalariados formales sí estarían mejorando, así con la paritaria le estarían ganando la inflación, pero todo el segmento de informales, que es el principal ingreso de los pobres, todavía se mantiene. Ahí no se perciben mejoras. Y bueno, eso es lo que explica la pobreza o lo que reportó el INDEC hace poquito, ¿no? De que estamos en los peores niveles de inequidad en la distribución del ingreso. Es que todos perdimos, pero perdieron más lo de los segmentos más bajos y en la recuperación les está costando mucho más a esos segmentos. Ahí no se ve mejora todavía. Giordano, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.